Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Estas semanas Aragón se viste de gala porque comienza una andadura hacia el 200 aniversario de la muerte del genial pintor Francisco de Goya. Ya saben que aquí somos muy fanáticos de su figura, de esa aragoneisidad que se habla de él y de ese gran referente que tenemos en el arte a nivel internacional. Y saben que somos muy fanáticos de esas pinturas negras, de esa forma de contarnos la brujería, de contarnos cómo era la vida social, pero sobre todo cuando viajamos hacia los caprichos, cuando viajamos hacia esas luces y sombras y donde vemos los grandes reflejos del mundo de la brujería en el siglo XIX, siglo XVIII y XIX, donde él se expresa por medio del arte. Lo hemos contado muchas veces, cuando esas mujeres que están volando, aquellos niños que parecen incubados, aquellos niños que penden de palos, aquellos aquelarres para la duquesa de Osuna, aquellas grandes pinturas negras con esa zona de la Quinta del Sordo donde él habitaba y pasaba horas hablando con las propias pinturas. Y siempre decimos que esa relación de este genio de Fuendetodos a muy poquitos kilómetros, muy poquitos, tenía grandes resultados de brujería con grandes matanzas, como ocurrió en Almonacid de la Sierra, como ocurrió en Tosos y en otros sitios. Aragón es una tierra que desde el medievo ha tenido una conexión con el mundo brujil, ha tenido una conexión con el mundo de los ritos, con aquellos tres mundos, esa magia blanca, esa magia roja y esa magia negra, de cómo hay quien asegura que había invocación del maligno, cómo hay otros que aseguran que simplemente era la experimentación con los beneficios que nos da la tierra, la naturaleza y el campo, y que con ellos hacían ungüentos. Claro, lo decimos, cuando ese niño, ese animal enfermo, le pone una cataplasma, esa bruja, la muerte no es culpa de la enfermedad, es culpa de quien ha puesto la cataplasma. Y ahí es donde se junta una serie de historias que la verdad es que nos hacen reflexionar si realmente había grandes invocaciones sobre el mal. Hay casos, por supuesto que hay casos, aquellas formas que aparecía el demonio en forma de macho cabrío, en forma de perro, cómo iban a las zonas de las iglesias que se ponía el pago de varias monedas, iban rayendo que eran las almas para los difuntos que luego se iban a entregar. Bueno, en definitiva estamos en esas zonas del Pirineo, esas zonas más abruptas, aquellas donde seguramente costaba mucho más que llegase la medicina, zonas que están más desconectadas de los núcleos urbanos. Y por eso Aragón tiene unas historias absolutamente alucinantes de la brujería. Es nuestra parte de la esencia, es un patrimonio inmaterial que no debemos perder ni olvidar porque nos hace también situar a las localidades en el mapa y también atraer diferentes turismos, diferentes historias, y son historias de las localidades. Y hay una en concreto, una de las persecuciones a nivel de población más importante que tenemos en el mundo, como son las paules. Viajamos a la zona del Turbón, viajamos a la provincia de Huesca, a una historia que de verdad les va a sorprender. Comienza Abismo. Muy buenas noches, aquí en Aragón Radio, esta corporación aragonesa de radio y televisión, con esta radio que se puede ver o bien sea en YouTube, con nuestro streaming, con nuestro podcast, en nuestro búnker particular. Y la cuestión es que el otro día me escribe un buen amigo como es Daniel Viñuales y me dice: hemos editado un nuevo libro, se llama Miedo. Claro, Miedo en esta radio, pues creo que el primero al que se lo envían es Abismo, y pone una historia de las brujas de las Paules. Las brujas de las Paules yo las llevo siguiendo desde hace muchos años. Ya saben que el tema de la brujería lo tenemos aquí muy trabajado. Y al final, esas 24 mujeres que van a ser torturadas, ajusticiadas, y como hay 4 días de esas quemas, 4 días de esos ajusticiamientos públicos, porque el ajusticiamiento se tenía que ver para que se viese que se había impartido justicia. Y cómo son quemadas, cómo son torturadas y cómo son expuestas ante los vecinos o cualquiera que se quería acercar. Vamos a hablar de ello. Así que tenemos invitados. Daniel Viñuales, ¿qué tal estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, librazo como siempre que te marcas con tu editorial. Y de nuevo volvemos a todo el tema pictórico que nos acerca de una forma distinta. Sí, la verdad es que es una historia que necesitaba un ilustrador, en este caso, con cierta sensibilidad
la verdad es que José Antonio Ávila, que no ha podido venir hoy, pues es un artista que reúne las cualidades que Mario buscaba para este trabajo. Siempre me gustan las dedicatorias. Ponen un rostro distinto. Para hablar de las Paules, pues tenía que venir su alcalde. Me parece que es una figura clave hoy. Es una figura muy importante para este tema. Así que tenemos aquí a Nacho Espot. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues muy bien. Bueno, alcalde, no sé si embrujado o no, pero esta es una de las zonas más privilegiadas como entorno natural que tenemos en Aragón y con una historia tremenda. Sí, la historia es tremenda y la historia se tiene que conocer para venir a las Paules a verlo. ¿Es un reclamo? ¿También hay gente que se acerca por el tema de la brujería? Sí. Como ocurre, por ejemplo, en Villanúa. Sí, cada vez más. Ya desde el ayuntamiento hemos hecho un museo y tenemos un parque temático donde los fines de semana la gente viene. Mira, bueno, ahora te contaré una cosa. Vamos a presentar a Mario Cosculluela, especialista. Él es un poco el alma mater de estos textos, de crear estas publicaciones. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Muy bien, encantado de estar en el Abismo. Bueno, oye, un placer teneros aquí en nuestro estudio. Y ahora vamos con todo el libro, pero fíjate, alcalde, hay un tema, Nacho, que cuando yo he investigado los temas de brujería en localidades muy pequeñitas, como la vuestra, como puede ser las del Valle del Aragón, como puede ser otras pequeñas zonas del País Vasco, yo me encontré hace unos 10, 15 años una reticencia tremenda por los vecinos a la hora de contar estas historias, porque tenían como un estigma de que parece que les llamásemos embrujados o que les llamásemos descendientes de brujas y en realidad es un patrimonio inmaterial precioso que merece la pena contar. No sé si ocurre en vuestra localidad ese pequeño estigma de que no se quiere sacar a la luz lo que allí ocurrió. En un principio es así, porque cada bruja o cada mujer era pues Antonia o María de tal casa y esas casas existen a día de hoy. Y esas familias, pues bueno, lo han tenido así un poco reticente, pero ya con el tiempo lo están aceptando. Yo lo he pasado muy mal, grabando. No voy a decir el sitio, al final es Aragón, Radio es Aragón, pero yo me he tenido que ir de una localidad a la hora de grabar. Y eso duele. Duele, puede doler, pero a día de hoy en las Paules no. Eso ya no lo ven así. Claro, pero es cierto que son descendientes y al final eran las familias, el boticario, el que fuese, la persona de esa familia la que fue, en este caso, pues torturados y ajusticiados. Estamos en pleno siglo XVI, en ese renacimiento que parece ser que el renacimiento solamente era para el arte, no para las mentes humanas de según qué puntos, y eso ocurrió allí. Sí, ocurrió. Probablemente a lo mejor yo soy descendiente de ello, de alguna familiar de alguna bruja. Luego hablaremos. Mario, el tema de las Paules, en cuanto al núcleo de población, bueno, es decir, población no sé ahora mismo cuántos vecinos. Ahora en las Paules 260 en 14 pueblecitos. ¿Y en aquella época, en el 16? Pues que hubiera 600, 700 personas, O sea, estirando mucho. Vamos a poner 600. Claro, una persecución de 24. Eso, siempre hablamos de las brujas de Salem, de las brujas. Ya, pero ¿qué poblaciones tenían esos lugares? Estamos ante una de las, por no decir la mayor persecución de brujería que tenemos en el mundo. Yo pienso que es la mayor persecución de brujería que tenemos en el mundo. Y igual lo que es persecución como tal, no, porque fue muy breve en el tiempo, pero lo que son ajusticiamientos, 24 mujeres ajusticiadas, yo creo que no hay ningún otro lugar en el mundo donde se hayan ajusticiado 24 mujeres con el motivo, con la excusa de la brujería. Uh-huh. Sí, sin duda. Y es un porcentaje muy representativo para estas aldeas tan pequeñas. No tenemos unos censos fidedignos como tal. Los censos que hay, pues normalmente son censos de la gente que pagaba impuestos. No todo el mundo pagaba impuestos, claro. Pero es un porcentaje muy alto, y algunas de estas mujeres en edad de tener hijos. Uh-huh. Esto es un descubrimiento reciente en el tiempo. Si mal no tengo anotado, es 1981, cuando se encuentra, bueno, pues, los legajos, que había legajos sueltos, cajas en el campanario de la iglesia, se encuentran más de 1000 legajos que hacen referencia a esta época.
Entonces ahí os enteráis de una historia que no conocíais hasta el momento, o sí que había cierto rumor popular. Rumor popular no había. No había. Y esto fue que el cura, Domingo Subías, se había hecho el campanario hacía poquitos años, y una parte de las escaleras que suben hacia el campanario hay como un pequeño sitio, que allí había una serie de cosas, y a dos chavales que estaban en las paules, que estaban en medio ambiente, les dijo de que limpiarlo y bajarlo. Y cuando encontraron los libros se los dieron al cura y empezó, digamos, una pequeña revolución, un pequeño... Han aparecido aquí de 1500, se llevaron a estudiar a Alemania. A Heidelberg, ¿no? Sí. Se fueron, están digitalizados y bueno, y paso a paso pues hemos ido haciendo cositas con ello. ¿Y cuál es el impacto al ver que 24 vecinos fueron ajusticiados y encima por el tema de la brujería? En un primer momento fue de rechazo, sobre todo por las personas mayores. Pero ya ahora, con el paso del tiempo, que hemos ido haciendo obras de teatro, que bueno, pues la cosa se ha, digamos, suavizado y ahora está, yo creo que en plena normalidad. ¿Y nadie sabía nada? No, a veces te contaban... ¿De la abuela o algo? Yo recuerdo que de haberme contado mi abuela cuentos de las brujas, de las fadas, de las hadas, pero no de brujería. A mí en otros valles, esas personas mayores con las que yo me entrevisté y que tanto reparo tenían, después de grabar me decían en voz baja, dice, que sepas que seguimos guardando rituales. Rituales, no de muerte ni nada de eso, pero sí que ungüentos que le había contado su abuela, su bisabuela, y había una herencia con esos ritos que seguramente tenían cientos de años. No sé si aquí podía ocurrir. Sí, los ungüentos, pues bueno, para heridas, para torceduras, eso sí que lo sé. Que te lo van diciendo y los aplicas tanto con flores como con frutos. De toda la zona de allí. De todo lo que hay por allí. Bueno, es un historión. Así es. ¿Cómo podemos contar la historia que ocurre en Las Paules? ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, lo que ocurre en ese momento es un momento finales del siglo XVI, 1592. Es un momento convulso. En Aragón acaban de ajusticiar a Juan de Lanuza. Juan de Lanuza V, sí. Entonces es un momento de convulso a nivel político, es un momento de cambio político. Hay un justiciado que es el justiciado de Chía, que está bien cerquita, y en ese momento se vuelve a crear el Consejo de Nobles, el Consell de Nobles, y estos se desafueran. Se desafueran quiere decir que se salen fuera se apartan del fuero aragonés, se salen de los derechos aragoneses para poder ejercer justicia por su cuenta. Y inician esta persecución de estas 24 mujeres en Las Paules, en aquel momento San Pere, y en unas aldeas de alrededor. Entonces van a buscarlas y en tan solo 2 días son sometidas a juicio y ahorcadas. Es muy curioso porque en estos legajos tan solo se dedican dos pergaminos, dos manuscritos a esta descripción del proceso de ajusticiamiento de brujería. Sin embargo, sí que tenemos varios documentos que hablan de todas las tasas que se imponen en el mesón, cómo se pagan el alojamiento de un cura hecho venir de fuera para hacer los oficios religiosos, cómo se acoge a otra serie de nobles que acuden para disfrutar del proceso. Y luego es muy curioso cómo a posterior no ocurre nada más. No hay población. Supone que se entiende que estas mujeres tendrían una familia. Sin embargo, no hay nadie que se alce, y si alguien se alza y lo ajustician a posteriori, esto se hace al margen de la ley. No queda constancia y no queda escrito.
Hay un tema que es clave aquí, que lo has mencionado, que es la justicia, ¿no? La justicia, pues estamos en la época donde pues, Juan de la Nuza V ha sido ajusticiado por todo el tema de Antonio Pérez, que es cuando lo acogen con Felipe II, y Felipe II pues, decide que hay que pasar a cuchillo a la justicia de Aragón, y, bueno, y se libraron muchos de los nobles. Entonces, Aragón tiene dos justicias, la justicia del reino, la justicia del propio Aragón. Hay gente que se aforaba, se beneficiaba de la propia justicia que teníamos aquí, y este tema es muy interesante dentro de la brujería. Es decir, en Aragón la Inquisición prácticamente no persigue la brujería. La Inquisición es un periodo muy breve de tiempo y lo que hace es, las brujas buscan la Inquisición porque saben que van a coger los rituales de brujería de Inquisición, se van a reír un poco y dicen, ¿y usted qué es lo que hacía este ungüento? A ver, este ungüento, venga, tómeselo, a ver qué es lo que pasa. Venga. Entonces las desterraban, las mandaban a Castilla o las mandaban a otro sitio, a una localidad segura que fuese, vamos a decir, propiedad de ese cabildo, de esos obispados. Pero claro, en las zonas altas estaba la justicia ordinaria. Y la justicia ordinaria era la justicia popular, la de los vecinos también. O la justicia de la gente, decir, oiga, nosotros queremos que esto se paralice de una forma u otra. Y esa es la gran diferencia que tenemos en Aragón con otras comunidades. Así es, claro, no hay proceso inquisitorio. La Inquisición no está presente como tú bien dices, claro, en los procesos en que la Inquisición está presente, las penas son habitualmente menores, o por lo menos en cuanto a número de víctimas, ¿no? Aquí es una justicia ordinaria, es la justicia, sino del populus, sino del pueblo, pues la justicia de los nobles, ¿no? Lo que trasluce detrás de esto, claro, no podemos aseverar a día de hoy, no sabemos a ciencia cierta si estas mujeres ejercían artes oscuras, ya sea magia blanca, magia roja, magia negra. No lo podemos aseverar a ciencia cierta. Seguro que conocían, como bien decíamos antes, sí, claro, los usos ritos, de las plantas, los ritos antiguos. Seguro, porque hoy en día se siguen conociendo, se siguen practicando, se sigue sanjuanando en los pueblos del Pirineo para el solsticio, se siguen celebrando las hogueras en los equinoccios. Sí, quería decir a eso que dices de San Juan y las hogueras. Las Paules es patrimonio inmaterial por la UNESCO por la bajada de Fallas. ¿Ah, sí? Que en aquella época seguramente lo debían de hacer. ¿Cómo son? Pues eso es la noche de San Juan. Sí. Subían, había, digamos, desde 3 sitios. Desde la Cugulla, que es una parte, allí, digamos, iban los jóvenes solteros. Después había otro faro al lado de las Paules que iban los niños y otro faro que iban los casados o los que menos podían caminar. Y estos son cuando se hace de noche, enciendes una hoguera y con trozos de paja envueltos y retorcidos le prendías fuego y bajabas hasta el pueblo. Entonces dabas una vuelta por el pueblo, purificando el pueblo, y después te tomas algo en el pueblo y cada uno a su casa. Después están todas las tradiciones que se dicen de que cuando llegas al fuego, con las fallas, se dejan todas amontonadas y se salta la hoguera. La purificación de la localidad. La purificación. Claro. Sí. Es realmente sobrecogedor ver las fallas en las Paules, es algo espectacular porque es un camino de fuego, 3 caminos de fuego en la montaña. No es una hoguera en el pueblo, no, es un camino que se mueve, es un camino viviente que baja desde las montañas y llega al pueblo. Realmente increíble. Como decíamos, esos ritos se siguen practicando, ¿no? Los ungüentos, esto o sea, se ha heredado. Como decía, no podemos aseverar que estas mujeres fueran brujas entendidas como tal, aunque sí que conocedoras de los ritos. Claro, pero se les acusa, en este caso, de envenenamiento, de rapto, de asesinato a niños, de fines rituales y de uso de ungüentos. Así es, o sea, los cargos son esos y la pena es por brujería. Eso es así, eso es así. No sabemos si detrás hay otros motivos, una sublevación o una posible sublevación por intereses políticos, o lo que trasluce es unos intereses en unas propiedades que pudieran tener estas mujeres. Claro, pues algo de tierras, puede ser algo de enemistad de los propios vecinos. Bueno, me parece que es un tema muy potente y sobre todo
que el tema de las acusaciones no se da prácticamente tiempo a ellas, a que puedan decir nada, ¿no? No se dictamina justicia enseguida. Así es, o sea, se les acusa, se les juzga y se les ajusticia. No hay tiempo para la defensa, no hay tiempo para los argumentos. Claro, tenemos también esa relación, no sé qué tiene el Pirineo. El Pirineo tiene muchos enigmas, tiene un montón. Y el Prepirineo más. Sí. Entonces, la zona del Turbón, un montón, ¿no? de estas cosas. Pero sí que hay una relación muy potente también entre diferentes puntos, entre las zonas de los valles más occidentales con los orientales, con el tema de la brujería. Cierto que al final el Pirineo no deja de ser una frontera natural entre dos países distintos, entre España y Francia. Era una zona también de contrabando que estaba muy controlada, o se intentaba por lo menos controlar, pero el tema de la brujería va saltando, ¿no? Y va haciendo este tipo de ritos por diferentes sitios. Antes me has comentado algo muy interesante, muy, muy, muy oportuno, que yo no había caído. Me dices, principalmente muchas de las persecuciones que hay es en zonas calizas. Uh-huh. Esto es clave porque cuando hablamos de brujería, pues hay veces que sí que lo relacionamos con el tema de las cuevas, con los temas que haya dolinas, que haya esos baños de luz, de los beneficios de la luna. Esto viene de las culturas del antiguo Egipto, de la antigua Mesopotamia, como se van trasladando hacia nuestro mundo. Pero sabemos que la cultura litúrgica o las festividades de la Iglesia pues también se adoptan de otras ferias, de otras festividades de culturas antiguas. Pero fíjate esas zonas propensas a las cuevas, a las cavidades, donde les permite ya no solamente refugiarse, sino el tener el contacto con la cueva. La cueva, que no deja de ser el útero de la naturaleza, es el inframundo. Tenemos tres mundos: el mundo superior, el mundo intermedio, que es el tangible donde estamos, y el mundo inferior, que es el contacto chamánico que ya viene desde los orígenes del ser humano. Cuando el ser humano empieza a tener conciencia, empieza a entender las grandes manos que tenemos sopladas por las grandes cuevas, que tienen más de 60 y pico mil años, es el contacto con el inframundo, con un mundo espiritual de dioses. Y eso es lo que estas mujeres utilizan también para hacer sus ritos o un contacto. Uh-huh. Sí, así es. Bueno, como peculiaridad en el norte de la península, en muchas cuevas, en muchas urgencias de agua, tenemos una figura que es la mora, y no es la mora musulmana, es posiblemente un rito antiguo, es una deidad femenina que tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver, como bien dices, con el útero de la tierra, ¿no? Y como los ritos se desarrollan allí. Muchas de las historias de tradición oral de las brujas, de las lamias, tienen que ver con las cuevas, ¿no? En el Turbón se cuenta mucho como te dicen, en esta cueva entraban las brujas después de haber lavado las aguas en el Ésera, entraban en esta cueva y salían en otra cueva al otro lado del valle y tendían allí. ¿Ah, sí? Estos ritos se dan, o te dicen que en el Turbón, que se llama Gran Montaña Caliza, pues es donde invocaban las tormentas, ¿no? O como decíamos antes, también en Cotilla, en la Heretadas Bruisas, que está lleno de dolinas, de surgencias. Como tú bien decías, pues es la entrada al inframundo, ¿no? Es la entrada al mundo de abajo, ¿no? A lo oscuro, pero no, yo pienso no, a lo oscuro como lo desconocido, como lo interno, como lo intenso. Bueno, entrar en una cueva es perder la noción espacio-tiempo. No tienes, el tiempo cambia por completo. He estado con mucha gente que acude a una cueva y dicen, hemos estado media hora, y dices, bueno, y 2 y 3 también has estado también, dentro. Entonces, sí. en cuanto entras en ese mundo, oscurece tu mente también. Daniel, ¿qué ha supuesto para ti todo este tema? ¿Conocías ya la brujería en las paules? Pues la verdad es que no tenía idea de que sí que conocía que había pues esta festividad que han organizado, que es bianual, pero no había profundizado para nada en el tema. La verdad es que para mí también un descubrimiento el conocimiento, porque además le comentaba al alcalde, a Nacho, que he tenido contacto con las paules laboral, pero no lo desconocía, no tenía ese... O sea, pensaba que era algo más, igual me paso, más folclórico que tan profundo como era con el tema, claro, con el tema de los cuando papeles. entras con la cantidad de muerte que ha habido, esas acusaciones tan impactantes, hay gente que se piensa que la brujería es prácticamente literatura. De literatura nada. Es decir, que Aragón es de las tierras que más ha sufrido la brujería y las persecuciones a nivel mundial. O sea, es que
tienes que venirte más por abismo, que anda que no tenemos historias para contarte, de Aragón. Pero de la brujería impacta mucho cuando eres consciente de que esto es una realidad. Sí. Y que se ha hecho en un mundo ya culturizado, que no estamos hablando en ese medievo profundo, sino es que estamos hablando ya del siglo XVI. Sí, y llama mucho la atención y sorprende la cantidad. Y antes comentaba Mario que también que hemos contado, está contando él, lo que le corresponde, la historia de las brujas de las Paules, y todavía dice, pero en Zugarramurdi, y dices, joder, que para todo tengamos que poner alguien por delante, ¿no? O sea, yo siempre soy de los que dice que en Aragón tenemos muchas cosas buenas, pero una de las malas es que no nos queremos. Ostras, yo qué sé, no es una historia para ocultar, no es una historia para sentirnos orgullosos, porque no deja de ser el asesinato de 24 mujeres. Pero no es una historia para ocultar, es una historia para contar, una historia para mostrar y sobre todo que sirva de ejemplo, ¿no? de que cosas que han pasado en nuestra tierra. Hay una página de este libro que se puede leer, o esto es como un spoiler, yo creo que se puede leer, ¿no? Se puede leer, se puede. Dice epílogo. La verdad que esconden las piedras. O si queréis os cuento algo de piedras. Año 1980. Levante del Pirineo aragonés. En una pequeña y remota aldea, unos albañiles se afanan en la reforma del campanario de la iglesia. Escondido en una viga encuentran un viejo y grueso volumen. La voz corre rápido en la comarca y los manuscritos se envían a la Universidad de Heidelberg para ser estudiados. Son documentos oficiales del periodo 1576 a 1636 que hacen alusión al antiguo concejo de Sant Pere. Hoy, las Paules. Probablemente el libro lleve oculto más de 300 años. Entre la valiosa documentación, un legajo narra la historia hasta entonces perdida de la tradición oral, de cómo un consejo de nobles reunido en el roero de Saint-Roch decide cazar y ajusticiar a 24 mujeres en los días cercanos al equinoccio de primavera de 1592. Aunque los motivos reales hoy nos son desconocidos, la acusación por parte del Consell es clara: brujería. Y la pena, la horca. Cercano al equinoccio. Qué importantes los ciclos solares también. ¿Acude gente interesada en los documentos? ¿Los tenéis ahora en la localidad o están en museo? Estos documentos los tenía el cura, Domingo Sabías. Sí. Y al final llegamos a un convenio y los donó al ayuntamiento. Son propiedad del ayuntamiento a día de hoy. ¿Y se pueden ver? O sea, ¿una persona que acude está musealizada, algún tipo de página o algo? No. Tenemos en el museo una fotocopia, una lámina. Pero no el original no lo dejamos ver para que no se deteriore. ¿Y facsímiles habéis hecho de esas páginas? Hay facsímiles. ¿Podrías traer uno aquí a Abismo? Te lo mandaré. ¿De verdad? Sí. Por atrecho, que no sea. Y por cosas originales también, ¿no? Y creo que la brujería en Aragón hace falta aquí que tenga su pequeño guiño. Ahora mismo, bueno, tenéis también un parque de la brujería que se puede recorrer para conocer esa historia. Bueno, para hacer un pequeño sendero para los niños, fácil, en la que te va explicando todo lo que es la brujería para los paules. También estaba, no sé si ha habido o os han llamado también para investigar brujerías de otros lugares, como una de las zonas más duras y crudas que tenemos. Llamarlos no. Desde las Paules sí que hemos llamado a gente como Ángel Gari, como a muchas personas para que dieran charlas y... Bueno, tenemos a Carlos Garcés con La mala semilla, uno de los libros además muy, muy bien estudiados, estructurados sobre, fíjate, La mala semilla, es que el título es alucinante. Y aquí habla de las piedras. El tema de las piedras... Eso que decías antes de la fase lunar y por ahí. Sí. Poco tiempo de encontrarse eso, se encontró una piedra, un vecino, en un campo suyo, de todas las fases lunares. ¿En serio? En serio, sí. ¿Y datado? ¿Más o menos? No pone, eso no se sabe. ¿Pero y cómo es? Es una piedra que debe tener un 20 centímetros de ancho y 60 por 70 de
de mediciones. Y allí están, todo a cuadraditos. Que estaba enterrada en el campo. Estaba más o menos enterrada. Yo la había visto hacía mucho, pero de esto que ni te das cuenta. ¿En las paules tenéis dolmen? No. Pensábamos que había un dolmen, pero cuando hicieron lo de las cuevas del Oltroca en esto, nos dijeron que no era dolmen. Es que el dolmen es un mundo también muy desconocido, es un mundo también muy relacionado con la brujería, por eso he querido incidir en el mundo subterráneo de las cuevas. Claro, las brujas, las practicantes de hechicería, podemos decir, se metían en el mundo de las cuevas, ¿no? Pero luego tenemos en toda esa época prehistórica los dólmenes. ¿Qué son los dólmenes? 1000 teorías. Yo todavía no tengo ninguna. Quien habla de enterramientos, no está claro, en algunos no hay nada. Yo soy muy partidario para marcar puntos, caminos y zonas pues, que tienen una carga energética natural, como es el electromagnetismo, y zonas pues, que te pueden llevar a un sacerdote antiguo, a un chamán, a hacer su propio rito, como si fuese un altar antiguo. Pero es que eso es reutilizado después por nuestra iglesia también. Se han desmontado, se han creado ermitas, y como estas mujeres lo utilizaban también para una zona de buscar un estado alterado de conciencia. Porque al final ellas utilizaban las noches para entrar en estados alterados de conciencia, tener visiones, tener sus ritos y sus divertimentos. Y también eran unos espacios muy utilizados, ¿no? Sí, así es, así es. Hombre, tenemos cerca conocido algún menhir, hay un menhir en Merli. Seira. Ramastue. Ahora no lo sé. No lo recuerdo yo bien. Pero sí que hay círculos de Cronlech relativamente cerca, la cueva Elstrokes que decía Nacho, que se sabe que es de los lugares más antiguos en Europa donde se hacía transhumancia. Es cierto, bien cierto lo que dices, ¿no? Que esos lugares mágicos, igual que decíamos antes con las cuevas, ¿no? Luego son reutilizados con la llegada del cristianismo, son reutilizados para hacer santuarios. Pues bueno, al final es una nueva ocupación de los lugares mágicos, ¿no? Los ritos se mantienen, la gente tiene el hábito de acudir, y pues igual que me imagino yo que esa Santa Orosia allí en Sobrepuerto acudía mi abuelo desde la Fueva, que está muy lejos, ¿no? Años ¿Acudía a Yebra de Basa? Acudían allí. A la habitual, Cabeza o a Jaca, a los dos. A los dos solían acudir, y a menudo acudían con animales a santificarlos, ¿no? Pues seguramente esa transhumancia, ese viaje sería muy anterior al culto cristiano, ¿no? Correspondiera a cultos paganos, ¿no? Y es cierto que esas piedras, esos lugares mágicos, pues bueno, siempre han estado asociados a esos lugares de encuentro, de conocimiento, de magia, de hacer esos ritos, ¿no? Bueno, y decirte, hoy en día incluso cualquier persona ajena, cuando llega a un dolmen o cuando llega a un menhir, pues aunque sea por contemplación, ¿no? Se dedica a estar ahí un momento. Y el contacto con la piedra, ¿no? El contacto con la piedra, escuchar, mantener el silencio, ¿no? Sí. Realmente son lugares místicos, ¿no? Sobre el tema de los ajusticiamientos, que hemos estado leyendo ese pequeñito extracto del libro, ¿sabemos algo de la forma de ahorcamiento que tenían? Si era público, porque sí que hay otras zonas que lo ponen en los altos de los cerros, que tiene que ser contemplado por los vecinos. Si sabemos si alguien se dedicó a construirlas o no aparece nada de eso. En los manuscritos sí que aparece que se talan los pinos donde está el parque temático. Sí. Y llevan los pinos al rodeo de San Roc, que se ve desde el pueblo. O sea, desde el pueblo habría visión de ese punto. Sí. ¿Estaba muy lejano? ¿Muy distante? No. 400 metros. ¿En alto? Sí, en alto. Y ahí durante 4 días se irían colocando. ¿Se sabe el número de árboles? Quiero decir, porque parece una tontería, pero habitualmente en la época antigua, cuando se hacía un ahorcamiento, no se quitaba una vez que había fallecido, se dejaba a la exposición los cuerpos. Entonces no sé si eso, ¿sabéis algo? No. De si se podían quedar o no. Eso en los manuscritos sale de que se dan unos sueldos que eran, digamos, el dinero para cortar los árboles y llevarlos al rodeo de San Roc. No dice cantidad. Ni del verdugo ni nada. No. ¿Y los perfiles de estas mujeres de brujería? ¿Jóvenes? ¿Mayores? Si no me equivoco, son edades diversas, ¿no? Se Sí. intuye que son edades diversas. Hay algunas mujeres que son familia entre ellas.
Alguna, si mal no recuerdo, intuyo que es hija, Madre e hija. madre e hija. Madre e hija. Y eso, y localidades muy cercanas, ¿no? O sea, son aldeas, bueno, es que hablamos del mismo concejo, ¿no? Pero ¿y cómo se llega a hacer una ejecución masiva? Porque habitualmente esto sería una acusación poco a poco, pero no una acusación a todas de golpe. Algo tuvo que ocurrir allí. Sí, bueno, entendemos que si con tanta rapidez se vuelve a congregar el consell de nobles, que se había hacía un tiempo que estaba disuelto, con tanta velocidad se hace el juicio, o sea, se entiende que había una premura, había una prisa, había una intención, ¿no? Se desafueran muy rápidamente, ¿no? O sea, está claro que había una intención previa, ¿no? El motivo que fuera. Algo tuvo que hacer implosionar esto, algo ¿no? tuvo que hacer o alguna implosionar. desaparición de un niño, o fíjate, pues lo de los ungüentos, pues puede ser que un ganado pues, estuviese enfermo, X animales muriesen por unas cataplasmas, o algún detonante tenía que haber, o la ingesta del agua, pues que pudiese ser por cualquier cosa y muriesen 2 personas y la culpa de este séquito de mujeres. Claro, pero como tú me dices, es un séquito, ¿no? O sea, no es que digas, ostras, Claro, es que claro. esto es un maldao, ¿no? Que se decía ahí arriba, un maldao, un mal de ojo, ¿no? No, esto es un maldao que le ha dado esta mujer al ganado, ¿no? O sea, son 24 mujeres, ¿no? De algún argumento tendrían los nobles, aunque no lo necesitaran, pero no lo necesitaran, quiero decir, a la hora de ejercer justicia, porque no se les da la oportunidad de defenderse, pero está claro que algún argumento tendrían que tener para evitar la sublevación popular, ¿no? Para que Claro, el resto del es que pueblo... en otros sitios ha sido poco a poco. Sí, es que en las otras zonas de brujerías, en 200, en 300 años ha habido 8 muertes, 12 muertes. Pero es que estamos hablando en el mismo día. En 4 días, pues una acusación en el momento. O se juntaban todas ellas en un prado, en lo que fuese, en alguna choza, en alguna cueva, para hacer algún tipo de rito, o como estarían lejanas, pues no sabría nadie qué están haciendo. Pero si no, es que yo no me lo explico. A ver, yo me imagino que esto ya entramos en la tierra de la imaginación, ¿no? Pero yo me imagino que ellas es probable que sí que tuvieran una relación, pero posiblemente como puedan tener las mujeres cuando bajaban al lavadero, ¿no? Río, sí. Bajaban al río, lavaban, hablaban entre ellas. Para mí, sin duda, pero yo porque miro a mi bisabuela, que, como decía, vivía en la Fueva, ¿no? Y era conocedora de ritos antiguos, de ungüentos, hacía vida en la recocina, ella sola, con un fuego, con su caldero, hacía sus preparados. ¿Recuerdas alguno? No, yo era muy chicorrón, era muy pequeño, Pero bueno, sí que te puedo decir en el pueblo, por supuesto, pues el uso de la arnica, ¿no? Sí, con aceite y con alcohol. Con aceite y alcohol. La hierba sanjuanera, el pericón, ¿no? Un aceite de pericón para problemas de piel. Bueno, pues que es lo que se utiliza habitualmente. El sauce para los resfriados. Después había otro de el sebo de la serpiente para sacar pinchas. Mira, ¿Cómo? ¿Para el- sacar? Si te clavas una espina, una Sí. pincha, le pones grasa de serpiente y en poco se te va. Sale. Te sale. Ujú. ¿Hay serpientes ahí? Sí. Sí. Culebrilla. No, serpientes que no pican. O sea, no, bueno, víbora sí que hay también por esas zonas, pero... No, serpiente. Pues hay una especie de amuleto que es sebo de serpiente con sal. Y eso, yo cuando fui a hacer la Billy, una señora del pueblo me hizo como un pequeño monederito pequeño y me dijo, llévalo siempre en la cartera mientras hagas la mili. ¿Y Lo hice. lo conservas? No lo conservo porque se me ha deshecho de llevarlo en la cartera. Y en las puertas, en los dinteles hay flor de cardo, tenéis, hay otras zonas más hacia un poquito más hacia el norte, que se ponen las patas también de los animales como protección. Alguna de cardo sí que hay y alguna pata también hay. No Sí, muchas, pero sigue alguna habiendo. casa hay, sí. Bueno, Alquézar, por ejemplo, sí que la seguimos encontrando. O sea que hay familias que siguen creyendo, ya no es creer en el mal de ojo, en la brujería, sino en la protección de la familia, en las casas, sino que se ha heredado de que eso tiene que estar allí
y que tiene que haber una protección en las entradas de las puertas. Sí, Sí, claro. sí que está. Está. Fíjate, que estamos hoy cómo te proteges con el tema de brujería, o cómo se ponen arriba las piedras horadadas que van silbando, ¿no? También que encontramos las chimeneas para que se puedan caer, o los diferentes vuelos. Los vanos de las ventanas de azul, que es muy típico en Aragón, que también era para proteger del demonio, o sea que todo esto también, el color, ¿no? Lo que hace para ilustrar estos libros. Sí, el color que emplea José Antonio, que es muy, muy sugerente y muy... Hay que decir que él todo lo ha hecho de manera digital, pero los distintos pinceles que utiliza para pintar en los programas que usa son de aspecto muy orgánico, que dice él, ¿no? Queda como muy natural, que tú ves una ilustración de este libro y te parece que es un lienzo. Es una... que no tiene menos mérito el hacerlo claro. en digital, ojo, no le voy a quitar mérito. Hay que aprovechar el control Z para el bien. Pero sí que es verdad que ha sabido transmitir, porque Mario, cuando le contaba a José Antonio cómo tenía que hacer este libro, le contaba la importancia de las manos, ¿no? La importancia de la transmisión de ese conocimiento de la abuela con la nieta, que le tocaba y que dándole la mano le daba sus conocimientos, y al final de su vida le transmitía toda esa sabiduría, ¿no? Y todo eso lo ha sabido interpretar muy bien José Antonio, y ha quedado una historia. Hay que decir que también José Antonio tiene una especial sensibilidad también para este tipo de temas, y lo sabe Mario, lo ha disfrutado mucho por eso, ¿no? Bueno, acercar esta historia a todo el mundo, ¿no? Y que lo puedan contemplar por medio de este libro. Oye, de los ajusticiamientos, ¿sabemos algo de los enterramientos de estas mujeres? ¿O eso pasaba desapercibido en los textos? Pasa desapercibido. Me imagino que irían a una fosa. No entrarían a la iglesia bajo ningún concepto. Seguramente irían fuera del cementerio municipal. Claro. Pero al Camposanto, a saber incluso si las dejarían en Montelibre para que las alimañas... A saber. Por norma general, en las paules, fuera del cementerio, siempre había un trocito que eran para personas diferentes. O sea, entiendo que sería para suicidios, Sí. para muertes raras, prematuras, para gente que no ha sido bautizada, pues siempre había... No es muy habitual, habitualmente no hay rincones en los cementerios, hasta el 19 casi no aparece. Pero sí, hay gente que no podía ser enterrada en la iglesia, lógicamente. Sí. Y bueno, o sea que parece que es una de las historias para mí más potentes que hay de la brujería. Yo conocía que había una historia de brujas en las paules, no sabía la intensidad y no conocía la grandeza de esta historia. Cuando digo grandeza quiero decir el volumen, ¿no? Y es una historia, como bien decía Daniel antes, es una historia para no olvidar, ¿no? Es una historia para contarnos, para que quede en la memoria y para no repetirla en el futuro, ¿no? Bueno, me ha gustado hacer este recorrido por las paules, por el recorrido de la brujería también que tenemos en Aragón, de esa brujería antigua. Sabemos que hay varios ritos, ¿no? Que estaba la hematomancia, que es la adivinación por medio de la sangre, la nigromancia, la adivinación por medio de los muertos, de las vísceras, la magia blanca, que sería ese chamanismo, esa magia por ungüentos, que entendemos que es lo que había aquí, porque las acusaciones de magia es por ungüentos. Entonces ahí estaríamos con una magia blanca. Pero luego, claro, llegamos con lo de asesinato de niños. Yo entiendo que aquí habría alguna muerte o de dos personas, de alguien que podría matar, que luego podría huir, y la acusación fácil eran estas mujeres. Pero hay una unión con toda la zona del Pirineo, Prepirineo. Yo no sé qué es lo que ocurrió que fue tan perseguido esto. Entiendo que no llegaría el médico fácilmente. Seguramente el médico que debía de haber allí tenía pocos estudios. Probablemente ellas tenían más sabiduría de poder curar a alguien, de ayudar en un parto a una mujer.
de pócimas que hacían ellas, que no dejan de ser cosas que hacemos a día de hoy. Y en la zona del Turbón, del agua medicinal, que también era, yo sí que he leído de ritos que había de brujería, pero ahí no se conserva nada, ¿no? Ni hubo nada cercano a esas zonas. Que yo sepa, no. Más lejano de las Paules. No. Sé que hay algo en Chía y alguna en Espés, que ahora pertenece a las Paules. Pues gracias por traerme este tema. Encantados de... Aquí ya no se puede investigar más con las Paules. Aún queda. ¿Sí? Sí. ¿Puede Ahí, salir algo más? Sin duda. Y yo creo que saldrá algo más. Igual que aparecieron estos legajos, ¿quién te dice que en alguna otra casa de las Paules, en alguna bodega, hay más libros? Y lo que hay seguro son otras historias. Claro, hay gente que también tendrá todavía pequeñas bibliotecas que no habrá mirado. Sí. Aunque algún toque habréis dado. Sí. ¿Y ha aparecido algo? No, yo todo lo que tengo es mucho más tardío. Es de 1600, 1700. Pero no. ¿Y recuperar las historias de los ungüentos? Los pocos que queden. ¿Se podría hacer? Deberíamos de hacerlo. Es que ese es un trabajo, ya es la última generación que queda para contar esto, porque ya no se utilizan los ungüentos. Ahora con Amazon nos llega al pueblo, ¿no? Sí. Entonces ya para qué quieres hacerlo se encarga muchas veces. Lo has dicho lo del árnica, pues te coges el botecito, es lo normal, por lo menos para las generaciones jóvenes. Y esto creo que es la línea ya del despegue de ese avión que ya ni puede frenar, solamente puede tirar. Y me parece, ojalá, de verdad, yo os animo a recoger esos testimonios, a recoger esos ungüentos, esas cataplasmas, esos trucos que había, como lo ha dicho el sebo de la serpiente, para los pinchos, ¿no? Que te puedes clavar en el monte, en el campo, porque ya no queda nadie más para seguir contándolo. Ese secreto es ir a la tumba. Y va a ocurrir con todas esas zonas del Prepirineo, del Pirineo, muy cerradas. Es verdad que son muy cerradas para hablar. Con vosotros seguro que no, pero con los que vamos de fuera sí. Sí, eso es así. Así que el señor alcalde podrá hacer algo, ¿qué? Lo intentaremos. Me lo pongo en la agenda. Una guía de ungüentos. Es una idea... No. Oye, una guía de ungüentos. Igual que hemos hecho una guía de comidas típicas, del recao, de los postres, no se me había ocurrido. Hay una marca muy bonita que se llama Huesca la Magia. Sí. Y ahí entra todo. Pero digo, patrimonio, hay dos tipos de patrimonio, el mueble y el material y el inmaterial. Y esto es el patrimonio inmaterial, que es igual de rico o más. Porque tú vas a un sitio, si no hay historia o no hay prácticamente leyenda, te vas a quedar mirando algo que no terminas de comprender. Y todo esto es un patrimonio inmaterial que tenemos, que también es un patrimonio que incluso la UNESCO lo puede acoger muchas veces. Y las guías de los ungüentos, en todas las zonas del Pirineo, que hay un montón, se van a perder y se van a olvidar. Y eso, a ti, Daniel Viñuales, como editor, creo que es una de las funciones que te tocaría. Me parece que es muy bonita. Bueno, yo sabes que estoy encantado de sacar historias nuevas y sobre todo si son de nuestra tierra. O sea, y eso es, al final es casi labor de los alcaldes que quieren hacer pequeños bandos, juntarse o después de misa que te van contando alguna historia, a ver qué es lo que tienen, a ver qué es lo que hay. Y seguro que se sacan historias muy, muy, muy bonitas, muy potentes y algunas que no quieran contar, que les cueste y que os puedan sorprender. Bueno, Mario y yo tenemos una amiga común que la familia de su pareja fabricaba un ungüento para las quemaduras y para la piel. Yo lo he probado. A mí me quitó manchas de psoriasis que tenía. Sí. Bueno, yo conozco uno de unas monjitas, creo que estaban al lado de Tarazona, que se hacía estaba ya en la zona de Navarra, que hacían para las quemaduras. Y es lo que mejor va, ¿eh? La lavanda. La lavanda. Pero luego sé que son muy reacios también a la hora de contarlo, porque él decía que no se lo iba a contar a él. A ver, la receta, Claro, la receta se transmite solo a una persona de la siguiente generación. En su familia, ¿eh? En su hablando. familia. Sí, pero bueno, estamos pero eso por extrapolando ocurrirá en casi todas. Él tiene el legado, es cierto que él tiene el legado, nunca te contará qué ingredientes lleva. Y sí que podemos decir que a la persona de la anterior generación vivía en un barrio al sur de Zaragoza
y venía gente de toda España Sí. a buscar el ungüento. ¿Ah, sí? Ujú. Y como dice Daniel, o sea, funciona de primera. Pues aquí os lo dejo. Daniel Viñuales, editor. Enhorabuena por el libro. Muchísimas gracias. Sí, ahora os toca el de ungüentos, de verdad. Aquí somos muy pesados y vamos a dar la matraca con esto, que es una palabra también muy de Aragón. Gracias por traernos todo esto y nos vemos pronto. Un placer. Bueno, Nacho Espot, alcalde, Las Paules. Ahora tienes trabajo. Sí, tengo trabajo. Me has dado una buena idea. Bueno, me alegro. Espero que cuando lo tengáis me llaméis. Me vayáis diciendo cómo va ese proceso. Y seguro que podéis dar algún toque a los compañeros vecinos a que puedan rascar de historias también de otras localidades. Gracias por traernos la localidad, traernos la historia. Y algo muy bonito, que no os habéis cerrado en no contarlo. O lo habéis querido ocultar, que sería lógico también, ¿no? Por lo que hemos comenzado, esa pequeña vergüenza quizá de las familias, porque eran esas familias, esas persecuciones que van a pensar sobre mí, porque esto es la historia hay que conservarla, la historia hay que contarla, y contando la historia es como aprendemos para no repetir y no seguir tropezando en todo lo que ha ocurrido en un tiempo anterior. Así que a seguir con todo este tema de Las Paules. Iremos a veros e invitamos a todos a que puedan acercarse a conocer ese entorno natural que es precioso, es mágico. Es mágico. Es un entorno mágico el del Turbón, de verdad. Es se considera las zonas más mágicas que tenemos en España. Y más con esta historia, bueno, es parte de esas historias de las páginas negras de España que no hay que olvidar y hay que conservar. Gracias por venir. Pues muchas gracias. Y bueno, Mario Cosculluela, gracias también por la sabiduría que nos has transmitido de esta brujería, de esta historia de Las Paules, y seguiremos contando cosas. Así es. Y a seguir indagando. Ahí seguiremos estudiando y transmitiendo de boca a oreja. Y a mí me ha venido muy bien porque hablando de ungüentos, hablando de cataplasmas, hablando del medio natural, hablando de toda esa sabiduría, cómo se ha ido haciendo hacia los legados actuales, quiero que vengan nuestras dos expertas en la sección que tenemos de la Alacena del Misterio, porque ya saben que ahora mismo es el momento perfecto para contarlo. La Alacena del Abismo, con Trinidad Usón y Silvia Ambros. Bueno, pues en mi ejercicio por comprender un poco mejor la naturaleza y todas las plantas que nos rodean, hoy nos han traído nuestras amigas la caléndula, que hay diferentes historias sobre ella. Hay quien dice que si se coloca debajo de la cama, la flor, se tienen sueños proféticos. Y luego hay quien dice que si se pisan los pétalos descalzo, lo que tenemos es un proceso de adivinación. Bueno, muy interesante. Silvia, Trinidad, ¿qué tal estáis? Pues muy bien. Pues estupendamente. Aquí una florecilla que, claro, lo primero que he hecho cuando me traen algo, antes de preguntar si se puede tocar o no, luego me dicen, ¿se puede comer? Digo, bueno, gracias. ¿Me traéis algo sano? Si te traemos algo que no puedas tocar, te lo pondré en el otro lado de la mesa, ya está. Bueno, llegaría igual. ¿Qué decimos de la caléndula? Porque lo conocemos mucho sobre todo en cremas, en aceites, que se utiliza mucho para los masajes calmantes. Sí, sobre todo para los masajes calmantes, pero es un... ¿Se encuentra fácil? Se encuentra fácil. Esta es la caléndula officinalis. Es como... Se supone que es como... La buena. Sí, a ver, es la buena. Cuando es officinalis, cuando detrás del nombre va officinalis, es la... Sí, esto es como el gobierno, que pone el sello y decir, ya está, Ya está. ya podéis consumirla y sobre todo difundirla, Y que no es de bulo. Por toda la zona mediterránea no hay ningún problema, y esta en concreto sí se suele encontrar mucho alrededor de lo que son antiguos huertos, antiguos jardines, que sigue criando ella sola, ¿vale? Pero también hay otra que es parecida, pero no tiene exactamente los mismos principios activos que esta, que es otro tipo de caléndula, ¿vale? Puede ser esta o puede ser otra que es un poquito de color más amarillo, ¿vale? Y se le llamaba, vamos a decir aquí en Aragón, ¿vale? Que es como la flor del pastor, Sí. porque se utilizaba mucho por parte de los pastores, tanto por el tema calmante que tiene, las propiedades calmantes que tiene, tanto de piel si te quemas o tienes una cicatriz o lo que sea, que puedes hacer pomadas con ella para suavizar esas cicatrices, como por
o sea, se pueden comer también las hojas de la caléndula como si fueran ensalada. Las hojas, o sea, lo que es la hoja. La hojilla no la que tengo flor. aquí. No, No el ese es el pétalo. pétalo. Ah, vale. Claro, es verdad que el pétalo, la hoja es lo de abajo. Exacto. Pero la hoja es esto. oye, pero el pétalo se puede comer. Hombre, el pétalo es... sé que hay compañeros cocineros que no les gusta el tema de las flores y demás, pero a mí me parece espectacular tanto seca como fresca, tanto en decoración como en ensaladas y sobre todo en infusión. ¿Que esto se cultiva o lo podemos encontrar fácil? Se cultiva. Yo prefiero siempre en estos casos, cuando puede haber confusión con otra silvestre, ¿vale? Cogerla de cultivo, Vale. Porque además, sí que es cierto que además, mira, tiene las semillas que son súper fácil sacarlas y es muy fácil cultivarla dentro de un jardín o en una maceta o en tu Sencillísimo. ventana. ¿Dónde están las semillas? Las semillas. Ah, esto de aquí. Vale. Oye, vamos a ver, yo sé intento saber de algunas cosas, A ver. pero de plantas, pues la verdad es que no es muy fuerte. Bueno, para eso estamos nosotras, Nacho. Efectivamente. Escucha, mira, te voy a sacar las semillas para que las veas, ¿vale? Sí. ¿Sabes por qué se llama caléndula? Cuéntame. Porque florece una vez al mes. Ah, ¿todos los meses tenemos esta flor? Sí, pero no de la misma planta. Entonces es muy fácil que vayas andando por la zona donde está la caléndula. A ver, estas son las simientes, las Sí, semillas. normalmente se ponen de color Qué raras, ¿no? oscuro, sí, parecen como gusanitos. Sí, sí. Entonces se ponen de color como marrón oscuro Son gusanos, y esto ¿no? se cae. Entonces te va saliendo, o sea, un año te va saliendo aquí, al año siguiente aquí. Como empieza a brotar el búnker este donde estamos, Bueno, pero si es hace- por caléndula, sí. Bueno, ¿qué podemos hacer infusiones? ¿Podemos utilizarla en consumo? ¿Qué beneficios tiene? Sobre todo en cuidado de la piel, Sí. como calmante digestivo y como uso tópico en irritaciones. Hay cremitas también de uso tópico, que es para todo el tema de las rojeces. Y es que la caléndula me parece tan maravillosa, porque en los platos te da ese color tan bonito y además ese toque también floral, un poquitito amargo, como casi todas estas flores. Me parece maravilloso porque la infusión, además, para las menstruaciones, para las mujeres que tenemos unas menstruaciones bastante dolorosas, como tiene ese efecto antiinflamatorio leve, nos viene genial. y luego aparte tiene el efecto cicatrizante que también ayuda y también tiene un ligero efecto sedante. Vale. Son de esas plantas que son un poco completas del día que estás un poco, te has pegado una paliza o eso, te ha venido la regla, te la tomas y como que te arregla. ¿Y para infecciones? Y para infecciones, efectivamente. Por eso te digo que los pastores llevaban mucho los aceites de caléndula y tal, se utilizaban mucho porque si se hacían un corte o lo que fuera, con eso se lo desinfectaba el corte y luego aparte le reparaba la piel. Fíjate, Enrique VIII, que lo mezclaba con otras plantas, ¿no? O sea, aquí tenía que acedera y ruda, porque creía que con esto se liberaba de la peste. Por eso que puede ser también vírico fungicida. Sí, también. Bueno, Lo tiene todo. ¿cómo podemos hacernos una infusión de esto? Yo aquí tengo, ahora me diréis, no, hace falta ahora la maceta entera. Pero antes, en otros programas digo, pues venga esto, y decir, no, menos. ¿Con esto nos serviría con una sola flor? A ver, Sí, una cucharadita o 2 cucharaditas de lo que son los pétalos en seco. Los podrías, En seco. Vale. O en seco o también los puedes usar frescos. Vale. Además, Trinidad y yo somos muy de usarlo en fresco. sí. Pero sí que es verdad que a nivel de conservación en tu cocina, y más nosotras que tenemos un montón de especias, si no la hemos recogido como la ha recogido la Trinidad, que nos la ha traído aquí, las tienes en seco, que además te duran bastante más tiempo. Animo a todo el mundo que se haga pequeños huertecitos en su cocina. Sí. ¿Pequeños? Huertos Huertecitos. verticales en la en cocina. la cocina. Bueno. Yo tengo Sí. tomillo, tengo romero, ¿Pero fresco? fresco. Sí. Además te venden las macetitas, quiero decir que esto no es... Que incluso no- en los supermercados, lo que pasa Sí. es que no duran mucho. No, según pero que te cuáles, puedes pero- incluso hacer tú un pequeño de plantas que utilizas tú, plantártelo en una superficie vertical que esté cerca de la ventana para que le dé la luz y te lo puedes hacer y puedes tener estas plantitas en tu casa. Pues fíjate si son importantes que en la Primera Guerra Mundial se utilizó como antiséptico en las trincheras para evitar también infecciones
Y luego también en la Guerra Civil Americana también lo utilizaban, porque los medicamentos en esos puntos pues son bastante complejos de encontrar. Y más cuando estás en plena batalla, pues no va a estar el médico administrando. Se solían llevar diferentes ungüentos y este es uno de ellos. O sea que la caléndula tenemos aquí un pequeñito oro. Total, se llama botón de oro. Botón de oro, ¿ves? Sí, sí. También se le llama así porque es que es eso, tenía muchas propiedades, incluso se utilizaba para los animales. Es una cosa que es barata, tú la puedes hacer en casa, te la llevabas al monte, esto que hablamos de los pastores de nuestra zona, ¿vale? Se la llevaban al monte y se la tenían que utilizar con un animal que estuviera malo, enfermo, que se hubiese hecho una herida, utilizaban caléndula y no hay ningún problema por eso. Porque tú, Silvia, no recuerdas una receta, por ejemplo, con caléndula, sino que se utiliza más como elemento decorativo. No, y en ensaladas sí aporta el sabor que aporta floral, que te da ese toque fresco y a la vez amargo. En una ensalada lo puedes poner perfectamente, o en un pescado, en una carne, que ya no solo queda bonito y es decorativo. O sea, si usas una planta, si usas una flor, ojo con usar cualquier tipo de flora en una elaboración culinaria, porque al final te está aportando sabor. ¿Vale? Está porque además va muy bien con todo. Pero, por ejemplo, tenemos la flor del ajo, que es preciosa. La flor del ajo. La flor del ajo es conozco. preciosa. La flor de la borraja. Sí, vale, muy pues bonita. en azul, así es. Pues es muy similar. Lo que pasa es que, claro, sabe a ajo. He visto flores de ajo puestas en Yo es que en no sabía postres. ni que el ajo... Sí, tenía el flor. ajo tiene una flor muy bonita. No, es que yo siempre lo he azul. visto seco. No, Claro. no sé cómo es fresco. La planta. La flor del ajo. Sí. Ah, del yo te ajo. traeré. A mí es que- Será por eso, yo Claro, te traigo. yo creo, vamos, yo no sé si la gente suele conocer el ajo fresco. Me refiero al ajo fresco sin Vale, te sin refieres secar. a la planta, Eso ¿no? es. Vale. Es que me estaba acordando que en Noruega me pasó que fui a cortar un ajo y que no había manera de sacar los dientes. Y es que los de allí vienen con todo junto. El bulbo es todo junto. No Es son que no las tengo ni pequeñas. idea. De verdad, no Pues tengo ni idea. mira, Yo lo conozco ya de cómo lo compramos en la frutería o como viene con las ristas. En cuanto Seco. salgan la flor de ajo, te traigo. Son Me preciosas. traes a mí también. Fíjate. También te traigo, no te preocupes. Pero sí que allí hay de forma silvestre, tienes. Por aquí por Aragón hay. Sí, Entonces se claro. ve, son súper bonitas, huelen a ajo, se utilizan mucho. Saben mucho a ajo. Sí. Sí, sí. O sea, que se utiliza Sí, la sí. flor. Sí, sí. Bueno, ¿algún añadido? Sí, la toxicidad. Ya estamos. Efectivamente. Pero no me has dicho que me la puedo comer así como así. Tú sí. Ah, vale. Tú sí te la puedes tomar, pero bueno, a ver, de uso tópico es totalmente segura, ¿vale? Sí que es cierto que a lo mejor en el caso de que de tomártela en una infusión o lo que sea, tampoco da tanto problema, pero en las embarazadas, como siempre, te dicen que es mejor no tomarlo o tomarlo bajo prescripción médica, Vale. ¿vale? Que puede ser abortivo. Pero bueno, Bueno, pero, lo que más durante el se embarazo dice, se elimina prácticamente todas las plantas. se elimina prácticamente todo. Sí. La cuestión es que lo que realmente, por lo que yo estaba mirando, quiero decir que fuentes oficiales lo que te dicen es que no la tomes porque tampoco hay estudios suficientes. Que yo también prefiero decir eso. O sea, si hay algo que desconozco, prefiero decir no lo tomes. ¿Vale? O sea, Vale. en el caso que esto, porque luego te están hablando, o sea, tópicamente te lo puedes poner. No te lo puedes beber, pero tópicamente sí. Y en la lactancia no hay ningún problema. Sí. Por lo tanto, yo entiendo que es cierto que puede ser que no haya suficientes estudios como para saber si en caso de embarazo puede haber algún problema o no. Pero yo en ese caso prefiero decir que no se tome. Y sobre todo, como has apuntado antes, con este efecto relajante que tiene, tomarlo por la tarde o por la noche. O si te vas a quedar en casa. Vale, o sea, Y te vas a quedar que para toda la dormir mañana. va muy bien. Sí, para Sí. dormir va muy bien. Es una planta muy importante tanto en México como en la India. Sí. Se utiliza muchísimo en los rituales, tanto en los de vida como en los de muerte. Es verdad, porque ritual sí que se utiliza para los Muchísimo. rituales. Y estamos acostumbrados a verlo pues no sé, en los retablos, en las capillitas privadas de las casas, donde Sí. tienen, pues se suelen ornamentar con las caléndulas. Sí. Y ahí lo utilizan para rituales de vida y muerte. Totalmente. Bueno, en México es más para el ritual de muerte, pero también porque también los conocemos más y hemos estudiado más los rituales de muerte de México. Y en el caso de la India llevan ornamentos, todas las deidades llevan ahí como una especie de collares, los hemos visto muchas veces, que son de otros tipos de caléndulas y que los llevan puestos. Bueno, pues planta sagrada. Sí, sí, Antes total. era-
Bueno, interesante. Hemos tenido la caléndula, así que pronto nos traeréis más, ¿o qué? Sí, claro. Algunas La cosas recolectora. diversas. La recolectora. Yo cuando vaya, yo iré. tú Cuando voy dices, por el monte voy. ¿Qué he recolectado tal? ¿Qué he recolectado cual? Nacho, y que me- venimos aquí, Exacto. nos juntamos y seguimos contando cosillas. Silvia, Trinidad, muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Y nosotros nos marchamos. Oye, que es muy bonito esto del medio natural, hay que tener cuidado y sobre todo sabiendo qué coger. Y yo aún así, por mucho que nos expliquen, tampoco cogería yo mucho, ¿no? Yo creo que tenemos en cualquier lugar de floristería o donde pueda haber uno grande, aparecen estas flores sin ningún problema, podemos adquirirlas. Y otras que hemos hablado, aromáticas, pues se encuentran en muchos sitios. Así que yo no me la terminaría de jugar. Hombre, el romero, el tomillo y cosas de esta, yo creo más sencillo porque lo sabemos identificar, sobre todo porque son aromáticas y lo olemos. Pero cuando vienen flores o cuando vienen complicaciones, yo directamente se lo dejaría a los expertos. Próxima semana más, aquí en Abismo, en Aragón Radio. Un abrazo.